El tema que tengo para hoy es ¿quién es y dónde está? ¿Quién es y dónde está? Y la lectura, una de las lecturas, la base que vamos a tomar en San Juan capítulo 16, verso 12 hasta el 15. San Juan, libro de Juan capítulo 16, desde el verso 12 al verso 15. Dice la palabra de Dios. Estoy hablando Jesús aquí, hablando Jesús. Él dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Seguimos con eso, otro verso. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, háblanos en esta hora. Trata con nosotros. Espíritu Santo, toma mi mente, mi lengua, las palabras adecuadas que debo decir. Coordina las ideas dentro de mí para dar a conocer cuál es tu voluntad y tu propósito. Y para explicar algo de lo que tú eres, Espíritu Santo, y donde tú estás. Tú trata con cada uno de los que están aquí y de los que están allá en diferentes países escuchando esta palabra, para que sea tú que convenza y salgamos de este lugar bendecido en el nombre de Jesús. Hay dos preguntas que Jesús hizo a dos diferentes personas y la voy a decir para así entrar en el tema de hoy, que el tema de hoy es quién es y dónde está. La primera pregunta que voy a decirle se la dijo Jesús a un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre muy extraordinariamente inteligente, muy preparado. Podríamos decir un gran científico que estudió a los pies de uno de los científicos de esa época, de los grandes sabios. El gran sabio se llamaba Gamaliel y del hombre que estoy hablando se llama Saulo. Este hombre era muy religioso y amaba mucho al Dios de Israel. Había sido criado en la ley, practicaba la ley y obedecía la ley. Pero cuando Cristo vino y nació y murió, él se metió en celo, porque él entendió que ese Jesús había venido a destruir la ley de los judíos y la religiosidad que él creía y tenía en su corazón. Y cuando alguien hablaba contra su Dios, él no soportaba esto. Él hacía al estilo los musulmanes que siguen el Islam, la religión de Mahoma, que ellos entienden que si alguien no es musulmán merece la muerte. Por ejemplo, si alguien, vamos a decir en Irán, sabe que hay una guerra, pero voy a mencionar Irán porque es que está más cerca de la mente en estos días. Vino hace mucho que una mujer la castigaron hasta la muerte porque tenía algo de compuesto en el turbante y no tenía el velo puesto como debía ser puesto. Y se le veía un poco de cabello y eso fue suficiente para que muriera. Porque la mujer allá deben cubrirse el pelo. La mujer, aunque hay reverdías en estos tiempos, pero la que no se cubre el pelo es digna de muerte. Y otras muchas cosas más que tienen ellos. Así era Saulo,
defendiendo a Dios. Y la Biblia dice que en cierta ocasión apedrearon el primer mártir de la iglesia, que se llamaba Esteban. Lo mataron a pedra porque hablaba de Cristo. Y al morir, cuando lo apedreaban, él dijo: veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Saulo no tiró piedra, pero él guardó la ropa de los que tiraban piedra, porque eran tan santurrones que para que sus ropas no se contaminaran, cuando iban a matar a alguien a pedrada, se quitaban la ropa para que esa ropa no se contaminara y ellos quedaran limpios. Y Saulo dijo: bueno, yo guardo toda la ropa. Sí, yo estoy de acuerdo que maten a Esteban, pero como estoy guardando la ropa, no puedo apedrearlo. Pero parece ser que esa semilla de él ver a Esteban muriendo así quedó en su corazón. Pero la Biblia dice que salió para una ciudad llamada Damasco, con carta firmada por los principales sacerdotes, para hacer blasfemar a todos los cristianos que encontrara y a matarlo. Cuando iba en el camino, una luz le resplandeció del cielo, y desde la luz oyó una voz que le decía: Saulo, así se llamaba él, Saulo, ¿por qué me persigue? Y aquí viene una de las preguntas del tema de hoy. Él dijo: ¿quién eres, Señor? El tema es: ¿quién es y dónde está? Y Jesús le dice: ¿quién eres? Le dijo Saulo: ¿quién eres tú, Señor? Y él pregunta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Está dando patada contra el aguijón que te puya, y mientras más patada da, más te va a herir. Saulo no entendía que estaba persiguiendo a Jesús. Él no sabía eso, que estaba persiguiendo al Dios del cielo. Pero él se le apareció con amor y dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Y ese día la vida de Saulo cambió y le pusieron por nombre Pablo, el que llamamos el apóstol San Pablo. El asunto es que hay muchas personas hoy en día que el Espíritu Santo le habla en su corazón, le habla en su mente, le habla a través de un predicador, y ellos no entienden que están negándose a recibir al autor de la vida y Salvador Jesucristo. La otra pregunta se la hizo Dios a Adán, que le dijo: ¿dónde estás tú? El tema es: ¿quién es y dónde está? ¿Cómo es el tema? Entonces la otra pregunta Dios se la hizo a Adán. Cuando pecó, vino Dios y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y ¿dónde estás tú? No es dónde está tu físico, sino la situación espiritual. ¿Dónde tú estás? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué ha pasado en el Adán espiritual? Porque el Adán físico o la persona física puede estar saludable, puede estar bien, pero el espiritual está podrido, que al que Dios le interesa. A Dios no le interesa mi cuerpo, que yo muera tal vez en un accidente, que muera de cáncer, que muera de un ataque al corazón, como quiera. Todo ser humano va a morir, porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y las mujeres, y después de esto el juicio. A Dios que le interesa es algo que está dentro de ti, que es el hombre interior, el que te hace hablar, el que te hace pensar. No es tu carne la que te lleva a pensar, no es tu carne la que te lleva a tener movimiento. Porque si fuera tu carne o mi carne, cuando morimos y nos tiran en ese ataúd, ¿por qué no habla? ¿Por qué no oye? ¿Por qué no nos movemos? ¿Por qué pueden quemarnos y no sentimos? Porque el verdadero personaje se fue a otro lugar. El verdadero Tomás ya no está en ese cuerpo. Ahí, como dije una vez, está la casa donde él vivía. El problema es que a nosotros nos encanta hacer planes para la casa donde vivimos y no para el que vive en la casa, que es el hombre y la mujer espiritual. Es lo que está dentro de ti, que Cristo dijo que no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, decía que el Adán espiritual había salido del huerto
de esa parte de santidad. Y el carnal se quedaba ahí. Y Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Y la pregunta hoy es, ¿quién es? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si nosotros leemos Efesios, voy a leer alguna lectura para que Dios nos ayude a no entender el misterio, pero a captar un poquito del misterio del Espíritu Santo. En primer lugar, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, el verso 28 hasta el 32. Voy a leerlo todo porque no voy a explicar tanto, pero quiero hablar de esto, de quién es el Espíritu Santo. Aquí habla de las personas que se han entregado a Cristo y dice, el que hurtaba, no hurte más, el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El Espíritu Santo le gusta que trabajemos y nos manda a trabajar. Así que si alguno es vago, está frito, no le gusta el Espíritu Santo. Para que tenga con qué compartir con lo que padece en necesidad. Dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sigamos viendo lo que dice ahí, el verso 30. Y no contristéis la persona del Espíritu Santo. Se pone, yo quiero dar algún atributo, déjenme el verso ahí que estaba leyendo. Con estas afirmaciones que ya le dije, yo quiero dejar por sentado hoy que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Una persona que guía, que habla, le hablé de cuando me habló a mí, de muchas veces más que he hablado y a ustedes también, que oye, que enseña, que convence y que se entristece. El Espíritu Santo se entristece, habla, oye, corrige, convenza, ayuda, fortalece. Y dice, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando alguien viene a Cristo, lo que hace Dios es que lo sella con el Espíritu Santo. Propiedad privada, ese es mío, nadie me lo toque. Eso es lo que dice Dios, ese es mío, nadie lo toque. Dice que Dios lo toca y dice la palabra de Dios, y por este sello conoce el Señor a los que son de Él. Y leía Luis, ¿quién nos separará del amor de Cristo? De ese sello, ni hambre, ni pestilencia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, y el diablo fue creado, ni nada que exista podrá separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Por qué? Porque hay un sello. Puede ayunar. Yo tengo entendido que hay alguien de ahí de ustedes que ha estado en ayuno, solo tomando creo que agua, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y todavía hoy está en ayuno. Todavía hoy. Es uno de ustedes, pero no voy a decir quién es. Entonces, ese ayuno no te salva. No es el sello. Las buenas obras que hacemos, tenemos que hacerlas, pero eso no es el sello. El diablo, aún tú ayunando, te puede tentar. Aún yo orando me puede tentar. Pero hay un sello en ti que dice propiedad privada, que es del Espíritu Santo de Dios, que el diablo puede atacarte, pero no te puede destruir tu alma, porque está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese sello se respeta. Es como si fuera una embajada de Dios en la tierra, que es un terreno privado, como son las embajadas en los países. Ejemplo, en este país, Rusia tiene una embajada, tiene una casa, y en esa casa el FBI
no puede meterse. Si están persiguiendo a alguien y logran meterse a esa casa, tiene que frenar frente a la casa el FBI para no entrar. Porque esa casa es terreno, aunque esté en este país, es terreno de Rusia. Usted tiene el Espíritu Santo. No puede un cristiano con el Espíritu Santo estar endemoniado. Puede ser influenciado, pero estar endemoniado, el Espíritu Santo y los demonios no caben en el mismo cuerpo. Amén. Así que, hermano, quiero dejar por sentado hoy que usted no podrá estar endemoniado porque hay un sello del Espíritu Santo. Si los demonios vienen, pueden traer la influencia, pero cuando van a llegar a usted, que ven ese sello del Espíritu Santo ahí, no pueden entrar. Por este sello del Espíritu Santo conoce el Señor a los que son de Él. Usted tiene sello. Usted es salvo. Usted está firme por el sello del Espíritu Santo en usted. Lo entiendo yo, no mucho, nada, pero es la verdad. Lo acepto por fe. Y sigue diciendo, no lo pongan triste. ¿Por qué se entristece? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para la redención, para el día de la redención, de la salvación. Que el Señor mirará ese sello cuando subamos. Sigue diciendo el otro verso. Quítese de vosotros. Estoy hablando de cosas que entristecen al Espíritu Santo que está dentro de usted. ¿Ok? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermano, eso es lo que manda la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que quitarse de nosotros. Cuando una persona cristiana con el sello del Espíritu Santo está con amargura, lleno de enojo, lleno de ira, de gritería, de maledicencia y de toda malicia, no quiere decir que el Espíritu Santo se salió de usted. Así que no nos dejemos engañar. Pero quiere decir que el Espíritu Santo está triste. Y alguien que está triste no puede funcionar bien. No tiene la libertad de movimiento. No tiene la libertad de hacer con nosotros lo que quiere hacer. Dice, no pongan triste al Espíritu Santo con estas cosas. Sí se puede dejar el enojo. Sí se puede dejar los celos. Sí se puede dejar la ira. Sí se puede dejar la gritería. Si alguno está en Cristo por el Espíritu Santo que está en nosotros, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. El último verso, 32. Antes, en vez de estar gritando, no. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si hay alguien que ofendió a Dios, es este que está aquí. Y lo vive ofendiendo todavía. Y Dios me perdona. ¿Por qué no perdonar a nuestros hijos si no hacen algo? ¿Por qué no perdonar a nuestra pareja si nos hace algo? ¿Por qué no perdonar al amigo si dice que así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, así debemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Otra cita, porque vamos a leer mucho. San Juan, capítulo 16. Voy a leer el verso 7 y verso 8. Estoy tratando de explicar acerca de lo que es el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, dijo Cristo. A ustedes les conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Dejémoslo ahí. Cristo, cuando estuvo en la tierra, estaba en el cuerpo humano, en un cuerpo de carne y hueso. Solo podía estar en un lugar a la vez. En un lugar a la vez. Aquí o allá podía haber ciertas cosas, pero en un lugar a la vez. Entonces el Señor le dice a ustedes, porque ellos se pusieron tristes cuando gritó, yo me voy. Y él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Y pero por qué nos conviene? Porque si yo me voy, le voy a enviar el Espíritu Santo.
Y si yo envío el Espíritu Santo, va a estar en ti, 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 en ti y en mí. Ahora el Espíritu Santo fue enviado por Dios y Cristo a la tierra. Ahorita yo voy a poner un gráfico que me prepararon para explicar más bien esta parte. Pero sigue diciendo ahí la palabra de Dios en el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay manera, dije al principio y repito ahora, que alguien se entregue a Cristo si el Espíritu Santo no lo toca. Por bueno que sea, por malo que sea, si el Espíritu Santo no lo toca, no hay forma. Pero ojalá que cuando Él nos toque le digamos que si yo creo que los amigos que están aquí vinieron aquí, alguien lo invitó, pero traído por el Espíritu Santo para Él tocarle y que usted le diga que sí a Jesucristo y lo reciba como único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No son las palabras de los predicadores que convencen a la gente. Es el Espíritu Santo en su vida, porque dentro de usted está la semilla de Dios sembrada. Y lo que hace el Espíritu Santo, que toma esa semilla de Dios que hay en usted y que hay en mí, y la hace reverdecer y entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿dónde está? Ya hablamos que el Espíritu Santo es una persona que se entristece, que habla, que convence, que ayuda, que fortalece, que consuela. Hablamos que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios y es una persona con los atributos de Dios y con los atributos de una persona. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? Quiero que leamos 2 versos más antes de buscar un gráfico. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Primera de Corintios, quiero que leamos conmigo el capítulo 6 y el verso 19 y el verso 20. Vamos a ponerlo ese también aquí en la pantalla para que todos lo miremos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Me avisan cuando estemos ahí para si no lo leamos acá. Gloria a Dios. Primera Corintios, si ustedes lo buscan conmigo, capítulo 6, versos 19 y 20. Oiga lo que dice. O ignoráis. ¿Dónde está? Vamos con la parte de dónde está. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Pregunta: ¿dónde está el Espíritu Santo? Conforme a ese verso, ¿quién me dice? ¿Ah? ¿Cuántos de los que están aquí son templos del Espíritu Santo? ¿Se entiende esto? No, porque el Espíritu Santo es Dios y es creador. ¿Cómo se explica que alguien tan grande, tan grande, tan grande pueda caber entre nosotros? De la misma manera que es un misterio que el Dios creador se hiciera carne, se metiera en el vientre de una virgen llamada la Virgen María, se metiera ahí dentro como un feto sin dejar de ser Dios. Por favor. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero se metió ahí dentro, el creador del universo, se metió en el vientre de una mujer para nacer como ser humano y crecer y entender nuestras debilidades, pero sin pecado. Asimismo, la Biblia dice que usted, con sus debilidades, que a veces pecamos, que a veces gritamos, que a veces hacemos cosas incorrectas, dice aquí, no ignoren que son ustedes templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la iglesia donde mora el Espíritu Santo? La iglesia, Manuel, no, su cuerpo.
Yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, pero le creo a la palabra de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice que lo tengo de Dios y que me fue dado por Dios. Él vive dentro de mí. ¿Cuánto adoran al Señor? Vamos a, amén, ese aplauso está bueno para Dios. Hemos preparado un gráfico para explicar un poquito esta situación. Y yo voy a pedir que me pongan ese gráfico que tenemos ahí para que miremos cómo es la situación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en la iglesia. Miren este círculo. El círculo más grande, observémoslo primero, el más grande. Dios Padre. Ese es el que la Biblia dice que sobre lo alto hay uno más alto que vigila todo, y ese es Dios. El que está por encima de los cielos y de los cielos. El que cuando no existía nada habló con el Hijo y el Espíritu Santo y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, Dios el Padre es que está para llenarlo todo, el universo, los cielos y la tierra. Luego en el mismo círculo, sin embaratarse el círculo, diría yo que viene una flecha y de Padre se mete en el Hijo. Entonces el segundo círculo se refiere a Dios el Hijo. El Padre está aquí y se mete y se convierte en el Hijo sin dejar de ser el Padre. El Padre está aquí, en este círculo más grande. Luego se convierte en el Hijo y se mete ahí. Así que ahora está el Padre y el Hijo juntos. ¿Saben lo que Cristo dijo? El Padre y yo una cosa somos. Y Felipe, uno de los apóstoles, preguntó: pero Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir que muéstranos el Padre? Hermano, ¿es un misterio o no es un misterio? Pero es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo le dice, ya Dios el Padre está en Cristo sin dejar de Dios ser Dios el Padre. Y entonces Cristo le dice a los discípulos: bueno, yo me voy, ya yo cumplí mi trabajo. El trabajo del Padre fue enviarme a morir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya yo morí, yo resucité, ahora yo tengo que irme. Pero no lo voy a dejar huérfano. Voy a enviar al Espíritu Santo. Hay un verso, déjenme la gráfica ahí, o si me la puede quitar y poner otra vez, no hay problema. Pero dice en San Juan, capítulo de la gráfica, yo busco estas citas, Juan 14, 23. San Juan 14, 23 nos dice la palabra de Dios. Ok. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. ¿A quién? Al que lo ama, a ustedes. Vendremos a él o a ella y haremos morada en él. ¿Qué hace morada en un lugar? Vivir. ¿Dónde tú moras? Yo en tal calle, tal casa, tal apartamento. Entonces el Padre y Cristo vienen para vivir en usted. Pero ¿cómo vienen? Vamos al círculo otra vez. Vamos al círculo para mirar cómo es que el Padre viene. Dice, aquí está Dios el Padre. Luego Dios el Padre se mete en el Hijo. Luego el Hijo le dice: el Padre y yo le enviaré al Espíritu Santo, y el Padre y yo vendremos y le haremos morada en usted. Entonces el Padre y el Hijo, sin dejar de ser el Padre y sin dejar de ser el Hijo, se meten en el tercer círculo, el Espíritu Santo. Aquí está el Padre, ¡pum!, se mete en el Hijo sin dejar de ser el Padre. Aquí están el Padre y el Hijo juntos, se meten en el Espíritu Santo sin dejar de ser el Padre y sin dejar de ser el Hijo. Ve qué complicado es el asunto, pero qué hermosa realidad. Entonces, fíjense, pensemos esto, y luego está el círculo blanco, que es la iglesia, que eres
tú. Y la última pregunta que estamos, ¿quién es? ¿Y dónde está? Quiero centrarme ahora. ¿Dónde está Dios el Padre? ¿Dónde está Dios el Hijo? ¿Dónde está Dios el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Por tanto, no soy vuestro. Hermano, esto que le voy a decir para mí es una locura. Y para usted es una locura. Es algo demasiado grande. Es algo que es incomprensible. Porque si hay alguien que no entiende este misterio, soy yo. ¿Cómo puede ser que yo, voy a usar una expresión, es fea, pero que hay un pastor y amigo mío, cruzamos entre él y yo, dice ese pastor, y yo lo digo también, soy una sica. ¿Entienden lo que es eso? ¿Se entiende? Una sica. Porque tanta falta que tengo, tan débil, señores, que una gripecita me pone así, que un dolorcito de cabeza me pone a andar que no sé de mí, que cuando tengo hambre me dan mareo. Por eso digo una sica. ¿Cómo yo puedo entender? ¿Cómo? Explíqueme a alguien. Un Dios tan santo, un Dios tan poderoso, un Dios tan bueno, se mete en un Cristo tan misericordioso, en un Cristo tan limpio, que la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca, que ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por abatidos, por heridos de Dios, pero ciertamente Él murió por ti, murió por mí. Y dice que ese Cristo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende que a un Dios tan grande, un Cristo tan bueno, ahora se mete el segundo círculo, el primero al segundo y el segundo al tercero, que es el Espíritu Santo? Y entonces los tres, que son uno, aquí está el Padre, ¡pum!, se mete en Cristo y sigue siendo el Padre. Aquí está Cristo, se mete en el Espíritu Santo y sigue siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí viene la barbaridad. Y vienen, ¡pum!, y se meten en la iglesia, que es usted. Entonces en usted, acuérdense la pregunta, ¿dónde está? En usted se metió el Padre, creador del universo. No lo entiendo, créanme que no lo entiendo. Se metió el Hijo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y un día vendrá por su iglesia. Y se metió el Espíritu Santo. Si este libro es verdad, y yo creo que es la verdad, creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si es verdad lo que dice Dios, si es verdad que Dios existe, si Dios existe y no hay ninguna mentira en Él, si es todopoderoso como dice la palabra, entonces es verdad que yo, siendo una sica, soy templo del Espíritu Santo. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis enfermedades, a pesar de que a veces peco, a pesar de que a veces digo cosas indecorosas que no debo decir, pero las digo, a pesar de que me he molestado, aún así, la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hizo de este cuerpo un templo y se metió ahí en ese templo. No se crea al menos. Usted no es cualquier cosa. Usted es templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, es templo de Dios el Padre. Y al ser templo de Dios el Padre, es templo del Hijo. Y por eso el diablo le teme. ¿Cuánto adoran a Dios? Fíjese.
Muchas veces el Satanás conoce más lo que nosotros somos que lo que nosotros conocemos. Porque muchas veces nosotros no nos damos la importancia que tenemos. Siendo templo de Dios, andamos como cualquiera en la calle. Siendo templo de Dios, hablamos como cualquier mundano. Siendo templo de Dios, cualquier cosita nos amedrenta y estamos así temblando por cualquier cosita, cualquier situación. Y la Biblia dice, oiga esto, que los demonios creen en Dios y tiemblan. Cuando un demonio piensa en Dios, hace así, tiembla de miedo. Pero usted no solamente cree, usted no solamente es su hijo, no solamente fue lavado por la sangre de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en usted. Viven en usted, pero ni siquiera temblamos, ni siquiera nos amedrentamos. Oh, iglesia del Señor, grande es este misterio. Somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Deje que Él lo use. Deje que Él se glorifica. Dejen a Dios, el Espíritu Santo, ser Dios que lo consuele, lo sane, lo ayude, lo libere, nos haga lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Oh, tremenda profundidad de los misterios y la gracia de Dios. Y dice en la Biblia que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dejado en esta tierra para que anunciemos, ay Dios, a las potestades que están en los aires. Cuando dice a las potestades y principados, se refiere a potestades satánicas. El mundo ha sido repartido por porciones. Así como las Naciones Unidas a veces conquistan un país, reparten por partes. A ti te toca esta parte, a ti te toca aquí, a ti, y así se reparten. Los demonios se reparten los estados por ciudades. Y a veces ahí vemos que hay violencia en un lugar más que en otro lugar. Es que hay un principado ahí más fuerte que el que esté en el otro lugar. Los demonios se reparten las ciudades y los países por principados satánicos que están en los aires. Señor, esto es una realidad, no lo ignoremos. Pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué los demonios y el diablo no hacen de este mundo lo que le dé la gana? Según la Biblia dice, hasta ahora hay algo que lo detiene. Aquí en esta tierra está la iglesia. Y aunque la iglesia no comprenda bien lo que es, somos los únicos, no los gobiernos, no las Naciones Unidas, no la Agenda 2030, los únicos que le pueden un pare al diablo con 8 lados como son los pares, con luz roja, es la iglesia. Le dice, párate ahí, Satanás, de ahí no cruces, porque dentro de la iglesia es Satanás, ve el Espíritu Santo. Dese importancia. Usted vale para Dios. No por lo que usted haga, sino por lo que Dios hizo por usted y por mí. Y por quien vive dentro de usted y vive dentro de mí. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ya basta con vivir una vida de miseria espiritual y emocional, cuando tenemos un Espíritu Santo que consuela, que ayuda, que fortalece, que guía, que dirige. Dejemos que Él nos guíe, dejemos que nos dirija. Aquí está la palabra que nos enseña. Es tiempo ahora más que nunca que la iglesia se deje dirigir por el Espíritu Santo. Que la iglesia dirigirá a la familia. Si dirige a la familia, se mete en la ciudad. El Espíritu Santo tiene que tomar control en nuestra vida si nosotros lo dejamos. Porque terminando, puede estar ahí en mí, pero puede estar inactivo. Puede estar inactivo.
solo se activa cuando tú y yo le decimos: toma control, Espíritu Santo. Toma dominio, Espíritu Santo. Lo grande es que el Espíritu Santo, cuando llega a un lugar, es como una semilla y algo tiene que pasar. Y la Biblia dice que el que es templo del Espíritu Santo, entonces da fruto. Da fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo quieren saber? Entonces venga todo este mes, porque todos los domingos estaremos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Pequeña aclaración: algunos dicen los frutos y otros dicen el fruto, que es uno solo, y otro que son 9. Sea 9 o sea 1, como usted lo diga, es fruto. Eso es lo importante, cómo usted lo reciba y lo perciba. Mi pregunta es: ¿cuánto queremos que el Espíritu Santo hoy nos ayude a dar la importancia que Él se merece? El que quiera, hablo con hermanos de la iglesia, póngase de pie. Gracias, Nisa. No hay nadie que no quiera que el Espíritu Santo tome dominio. Todos queremos que Él tome dominio en nosotros. Señor, aquí estamos de pie en tu presencia. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti el enemigo nos destruye. Pero Espíritu Santo, hoy nos presentamos delante de ti. Te estamos pidiendo que tome control de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de la salud, de nuestra familia, de nuestra mente, del alma y aún del espíritu nuestro, donde tú vives, Espíritu Santo. Toma control. Permite que te permitamos a ti que nos guíe, que nos ayude a tomar decisiones sabias de bendición. Espíritu Santo, y que cualquier decisión negativa, Señor, tú hable a nuestro cuerpo y diga: no lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo el rey de esta iglesia, el que mande en esta iglesia, el que dirija esta iglesia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, queremos tu movimiento, que tú bautices, que tú llenes, que tú levantes. Espíritu Santo de Dios, gracias. Damos la bienvenida a tu manifestación en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.